Hi, everyone. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, How guys. are you, teacher? I'm good. Thanks for asking. How are you? Good, teacher. Hello, welcome. Okay. So I'm gonna call the roll, so please say present whenever you hear your names, okay? Nicolás, Present, teacher. ¿Me escuchan? yes. Sebastián, Present, teacher. Lisa, Juliana, Present, teacher. Sergio. Where is Sergio? Javier Santiago, Present, teacher. Marley. Marley, Present, teacher. Sharon, Present, teacher. Jenny, Present, teacher. Como... Ay, Juliana, Sofía. Teacher. Hello, Alejandro. Alejandro. Carlos Andrés. Present, teacher. Present, teacher. Ronald. Ronald. Okay. Teacher, ¿me pusiste falla? No, Sergio, don't worry. It's okay. Okay, guys, let's start. Okay, so today we're gonna be working in unit number 3. Today is May 11th, and the topics for today are the present simple that we were working on that yesterday, and we're going to keep practicing, okay? And then we have the adverbs of frequency, that's a new topic, and the prepositions of time. Those are the topics for today. So let's remember the expressions. Who remembers what is sounds good? Suena bien. Sounds good or sounds great, yes. It's near. queda cerca de acá. It's near ¿Qué era, here. ¿Qué era, teacher? No estoy seguro. Vale, gracias. It's near here is Queda cerca de acá. thank you. And then we have I'm not sure. No estoy seguro. That's I'm right. not Thank you. sure. Seguro. Why don't we go to the supermarket, for example? Porque no. ¿Por qué no? It's Why don't we? giving ideas. Like, let's do this. ¿Eso como a qué se refiere, teacher? No This entiendo is eso. to give ideas. Darle opciones. Porque no vamos al parque. Why don't we? Porque no vamos a tal lugar. Ah, listo. Okay. How about this? Muerto el cansancio. ¿Qué tal este? ¿Qué hay de este? ¿Qué tal esto? And then we have a new one, which is daily essentials. Daily essentials is an expression that means something that is very important for everyday activities. So it's something you need. For example, some people need black coffee in the morning. It's a daily essential for them, okay? Coffee. Clear? Yes. So let me remind you what we were working on yesterday.
Entonces, recordemos que ayer estábamos trabajando el present simple y que dijimos que cuando trabajemos con he, she, it, al verbo hay que ponerle S, ¿cierto? Y con los demás el verbo queda normalito, sin nada. Yes. De eso de la S se desprenden otras reglas, ¿cierto? Termina en doble S, CH, SH, ¿qué hago? Cuando el verbo termina en eso. Le agrega S. Le agrego S como en watches, S. goes. Se le agrega S. Le agrego S. Si termina en Y, entonces, ¿qué hago con esa Y? Sustituye por IS. That's right. A menos que antes de la Se Y, pone IS. a menos que antes de la Y haya una vocal como play, ¿cierto? En ese caso tengo que simplemente ponerle la S. ¿Ok? ¿Clear? ¿Sí recuerdan? Yes. Okay, so let's do this exercise. It's a new exercise. This one, you guys are going to type in the chat. Type in the chat, please. One, I lives in an apartment in Hong Kong. What do you think? Leave. Leave. Okay, type in the chat. Thank you, Jenny. Thank you, Andrea. Leave. Teacher, eso se dice live, ¿no? No, that one is live. And the life es este, mira. Life es La este. vida, sí. La O vida. sea, cuando uno dice un en vivo, Sí, ese es un live. live, o sea, un en vivo, in live, ahí sí se dice in live, Sí, o sea, un en vivo es live. Y la vida es Live. live. Sí, es raro, pero, es lo mismo, sí, es lo mismo, a eso me referí. pero el verbo vivir se dice live. Live. He lives. Leave. He lives. Sí, teacher. Okay, yes, that's correct. I live in an apartment in Hong Kong. My mother, what? Thank you, Jenny. Who else? What do you think? Thank you, Nicolás. Yes, Andrés, Alejandro, Sharon. Okay. Yes, watches. My mother watches TV every day. Next one, we. Thank you. Sharon, Nicolás, Sergio. Marley, hello. Hello, teacher. I was thinking about you. Where were you? And also, Educación Rona, secundaria, did you come to universidad. class, Rona? Hi, teacher. Hello, How are you? welcome. Okay, so yes, that's correct. Listen, leave, watches, listen. Now, she have. What would be the right one, Darla? Right there. Okay. So we have Marley, Nicolás, Sharon, Jenny, Bruno, Sergio. Perfect. Yes, guys. Has. Because it's she, third person. Now, my dad. Thank you, Nicolás, Jenny, Sergio, Ronald. Okay, I see Marley. Who else? Okay, yes, goes. That's right. Now, the store.
Carlos. Thank you, Sergio. Nicolás, Marley, Jenny, Charon. Where's Sebastian? He never types. Tommy, Heidi dejó la... Okay. Yes, closes. Because the store is like it. Like an object, like a place. It. So closes. In this one, you guys are going to tell me what is the mistake over here. Okay? What is the error? Tell me. Number one. They work They work in an office. What in is an office. Or sin S. No es. They work. War. Allá va. They work in an office. That's the error. Now, she study every day. What is the error? She studies every day. Perfect. She studies every day. Now, what is the error in number 3? He goes to school at 8 o'clock. So school. He goes. That's right. He goes. At 8. Now, I buys something. I buy. What is the mistake? I buy. I buy. Don't is. I buy with no S. Yes. I buy sandwiches for lunch every day. Perfect. So the mistake was over here. Buy. Buy. Right. Okay. Now, our dog watch TV with us. What is the mistake? Our dogs watch TV. Yes, but if we're talking about one dog, what would be? How can we write it? Porque or se Pets, refiere a or nuestros. no, dog eats. Watches. Pero está hablando de nuestros, de los de Pero nosotros. no, our es posesivo, nuestro perro. Yes, Pero eso es we, ¿no? yes. Termina como we. Nuestro is a positive, like Jenny said. So our dog is nuestro perro, just one. So what would be the mistake? Watches. Watches, TV. So that is a mistake because it needs to have ES to be right, but as. Correct. Now, number 6, what is the error? We eat. We eat. No eat. S. We eat No S. with no S. We eat dinner at 7. Now, she lives in New York with her sister. You live. We live She lives. She Mhm. lives. your She lives in New York with her sister. Now, the train leaves at 7, sorry. The train at leaves 7:30. late. Live. Leaves Late. at. That's the error. The train leaves at 10:30. Because the train, remember that when we talk about the train, it's like it. Okay? Teacher, excuse me. Add S. Yes? Yes. El verbo bites termina en Y. ¿Qué excepción tiene para no usar la regla cuando tenemos esos verbos terminados en Y? Sí, cuando hay una vocal antes de la Y, como bite, tiene una vocal, entonces en ese caso, tú no quitas la Y, sino que le pones la S nada más, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, si tenemos play, ¿qué hago con play? Como hay una vocal antes de la Y, entonces simplemente pongo la S y ya, ¿ok? Rona. Aquí el ejercicio era pasar de presente simple a qué, porque es que no veo, o sea, Escribir en la alguna forma oración correcta. Sí, es corregir el error. Por ejemplo, aquí está mal que tenga S porque estamos hablando de I. Los únicos ok. que llevan S es cuando es ella, él y esto. Entonces era corregir el error. Por lo menos aquí goes está mal escrito porque es con ES. Entonces era corregir. Ya. Ok, ya, listo, thank you. Ya entendí ok, thank you. Thank you. So now I'm going to explain you something different. We have the adverbs of frequency. We have never, rarely, sometimes, Nunca. often, Perfecto. usually, and always. So they go from 0% to 100, okay? So, for example, I never, Teacher, ¿puedes mandar screenshot de esto? Por favor. yes, I never travel on the weekend. I never, things that you never do. Like, I never visit my grandma on Monday because I'm busy. Okay, so things that you never do. Rarely is like, almost never. Like, so I rarely, I don't know, change my cell phone, or I don't know, things that you rarely do. Sometimes it's like so, it's like 50% of the time. Like sometimes you do it. A veces sí, a veces no. And often is like seguido. And usually means Frecuente. usualmente. Yes. And always is 100%, like all the time you do it, okay? So we usually use the adverbs of frequency to talk about how regular we do things, okay? Entonces casi siempre cuando uno aprende esto va acompañado de las rutinas, porque pues yo a veces hago esto, a veces hago esto otro, casi nunca hago esto, okay? And the adverbs of frequency go after the verb be and the verb can. This is something very important. Please don't forget it. El adverbio de frecuencia, cuando trabajamos con el verbo to be, va a ir después del verbo to be, ¿ok? Con todos los otros verbos, todos los demás, va a ir adelante. Entonces, si yo digo, I sometimes visit my mom, entonces fíjense que sometimes, que es a veces, está antes del visit, ¿ok? Está antes del verbo que es visit. Pero con el to be no. Like it's usually busy on a Saturday. Entonces fíjense, ese it's, este es el verbo to be, el is, are y el am. Entonces él está antes del adverbio de frecuencia, ¿sí ven? Digo, it's usually busy on a Saturday. ¿Qué tal si quiero decir que él siempre llega tarde? ¿Cómo me quedaría? Él, Hoy, he always, ok, he always is late Always. o he's always late. Eso, it's. ¿Cuál de las dos? Sí. ¿Cuál creen que está? the second. The second one, yes, because he's always late. Aquí está el verbo to be, que es el is, ese his es el to be, que ustedes ya lo conocen, he is always late. Entonces, cuando trabajemos con el to be, el to be tiene que estar antes de la frecuencia, ¿ok?
¿ok? Antes de la frecuencia. Es el único verbo que rompe la regla. Y el verbo can. Son los únicos dos que rompen la regla. Entonces, si yo digo aquí, I can never find my keys in the morning. Entonces, primero va el can y después sí va la frecuencia. Pero con todos los otros verbos, con play, go, dance, swim, con todos esos, va a ir primero la frecuencia, ¿listo? Va a ir primero never, rarely, sometimes, often, play, always, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si yo digo, nunca voy al parque? ¿Cómo me quedaría? I Never. I never go to park. never go to the park. Perfect, yes. And look, the frequency is first. La frecuencia está antes de la acción que es ir. ¿Ok? Ella siempre está hablando en el teléfono. She She's always She's always Always talking Cell phone. on the phone or cell phone. taking on. yes. Entonces fíjense que el always lo puse después de del verbo to be, perdón. La frecuencia va después del to be. Lo mismo con el can. ¿Ok? Clear? Make sense? ¿Hasta ahí vamos bien? Yes, teacher. Ok. No, teacher. Ok. Mira, Sergio, tenemos estas palabritas que tú ves aquí. Son las frecuencias, ¿sí? Yes. Esa es la frecuencia. Nunca, a veces, usualmente. Entonces, lo que hay que hacer es que ellas van antes de los verbos, ¿sí? Digo, ella, seguido, viaja, ¿sí? El verbo viajar, travel. Antes del verbo viajar está la frecuencia, ¿sí? ¿Sí ves? Yes. Entonces, Yes, teacher. recapitula. Antes del verbo va ¿quién? El frecuente. La La frecuencia. ¿Qué puede ser qué? Never. Never, really, sometimes, sometimes, often, usually, usually. always. Muy bien, pero hay una excepción, Sergio. Hay dos verbos que son rebeldes y no hacen caso a la regla, ¿sí? ¿Quiénes son? El verbo to be y el verbo can, ¿ok? Entonces, con esos, no, la frecuencia va a ir después, no va a ir antes, ¿listo? Con esos dos verbos, la frecuencia va a ir después, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, mira este ejemplo que está aquí escrito. It is usually busy. Entonces, Yes, teacher. is es el verbo to be. Y mira, la frecuencia está después. No sigue la regla como acá, que la frecuencia está antes, ¿sí ve? Sino lo contrario, va después, ¿sí? Y lo mismo con el verbo can. Yes. La frecuencia no está antes, sino después. Porque estos dos verbos son rebeldes y no siguen la regla. El is, el are, el am, el can. ¿Ok? Pero siguen teniendo la misma Pero- Yes, que va teacher. antes del Teacher, verbo. si el and también es una excepción, porque cuando digamos yo visito, ¿por qué no se puso el and? Porque ahí no está el verbo to be. I visit. Ah. Visito. Perdón, yo siempre visito, era, digamos. Si quisiera decir, yo Se siempre visito. quedaría, I always visit. Porque el verbo aquí es visit. Ok. Entonces, como el verbo es visit, la frecuencia va a ir antes. Con los únicos que va después es cuando es is, are, am, que ese es el verbo to be, es solo el nombre. En realidad el verbo to be es is, are, am, ¿ok? Ese es solo el nombre que le dan, to be, pero es is, are, am. Y el verbo can. Entonces, con esos dos pongo la frecuencia después. Después de haber puesto el can, después de haber puesto el is, después de haber puesto el are. ¿Ok? Okay. Make sense?
Yes. Teacher, sí, mi teacher, pero de todas maneras, si yo me posiciono con el verbo para las reglas del to be, se sigue conservando de que va a estar antes del verbo. ¿Sí me entiende? Sí, esto, mira. O sea, yo entiendo la regla que usted explica de que la frecuencia va antes del verbo, ¿sí? Sí, Y es que tú, sí, lo que pasa es que, yo te entendí. Tú te estás posicionando con esto, con el be, sí, con el find, ¿sí? ¿Es eso? Sí, sí. No, es que este no es el verbo principal en la frase. Este no es el verbo. El verbo aquí es el verbo poder. Yo puedo. El can es el verbo poder. Entonces, como este es el verbo principal, es con ese al que debo tener como referencia, ¿ok? Que es el verbo can. Pause, teacher. Bueno, a ver, voy a darles otro ejemplo, tranquilos. A ver, el can es un verbo como tal, que es el verbo poder. Y el is, are y am también son verbos, que es el verbo ser o estar. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy feliz, es el am es un verbo, es el verbo estar. I am happy. ¿Ven? Entonces, si yo quiero decir que yo siempre estoy feliz, ¿dónde voy a poner ese siempre? Después del verbo. I am always. I am always. Después del verbo. ¿Y quién es el verbo acá? ¿Quién es el verbo? Que es el verbo ser o estar. Yo estoy feliz. Así después diga, yo estoy feliz porque encontré un tesoro. Después pueden haber otros verbos, pero el verbo principal de la frase es el primero que aparece, que es el verbo to be. ¿Ok? Aquí yo puedo decir que encontré un tesoro y que me fui de viaje. Sí, está bien, pero el primer verbo es el que uso como referencia. ¿Ok? Como en español, una oración puede tener varios verbos, pero hay un que es el verbo rector o verbo principal. Yes. Correct. Lo mismo entonces con el can. Digo, por ejemplo, el ave puede volar. The bird can fly. Entonces, las aves siempre pueden volar, como lo diría. ¿Dónde pongo el always? Aunque la frase no tenga mucha lógica, pero ¿dónde lo pondría? Can always, can always. Después del Can, Después del can, que es el verbo poder. Ok. The birds can always fly. Ok. Entonces vamos a practicarlo para que vean que lo comprendemos más fácil. Bueno, entonces estas frecuencias normalmente van acompañadas de una pregunta que es how often. How often is como cada cuánto, qué tan seguido. How often do you play soccer? How often do you go to the park? How often do you travel? O a qué horas. Entonces, what time do you usually, a qué horas haces tal cosa usualmente? O, okay, those are the type of questions that go with the adverbs of frequency. Entonces, vamos a practicarlo para comprender. Entonces, aquí, lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo de acá? Me dicen, organice la frase. El go. El go. Go. Go, perdón. Entonces, el go, como es un verbo de los normalitos, de los que siguen la regla, entonces yo escribo, I never go to the park by train. Nunca voy al parque en tren. ¿Okay? Fíjense que puse la frecuencia antes del verbo. Pero si fuera con el can y el verbo to be, ¿qué haría? ¿Dónde pondría la frecuencia?
Después del can, ¿no? And never. Después del can y después del to be. Después. Ah, ya. Ujú. Después del verbo. Yes, thank you, Sergio. Ujú. Entonces aquí yo digo, I never go to work or go to work by train. Entonces aquí, miremos, number 2, ¿cuál es el verbo aquí? Play. Play. We Play. Play. Entonces, ¿cómo me queda? Escribamos. We We often We often play We video often games. We often play 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 video play. games. Entonces puse la frecuencia antes del verbo que era play. Miren, la puse antes de play, que es el verbo. Ok, play es el verbo. Ahora aquí, tercera, number 3. What is the verb? Which is the verb? Always. And listen. El verbo es la acción. ¿Cuál es la acción? Escuchar. Play. No, Listen. 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 And Ajá. Entonces, ¿cómo me queda? They always they always always listen Listen to the radio in the car. listen to the In the radio in the car. Listen to car. the radio in the car. Siempre escuchan la radio en el carro. They always listen to the radio in the car. Entonces, miren. Teacher, ¿cómo se dice? Listen, listen o listen. 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 Ujú. Thank Ok, entonces always, que es la frecuencia, está antes del verbo, que es el verbo escuchar. Listen, miren. Aquí, often, antes del verbo, que es play. Ok. Hasta ahí vamos entendiendo. Yes. Okay, perfect. Next one. What is the verb over there? ¿Cuál es el verbo de esta frase? Is. El Is. verbo is, que es el to be, le llaman el to be. He is rarely. Rather. Rarely, He's riding he is rarely really Before 7. Before 7 home. all the people say Before 7 home. before 7. Home. He's rarely home before 7. ¿Qué quiere decir eso? Que él rara vez llega a casa antes de las 7. Entonces, fíjense, aquí el verbo era el verbo is, el to be. Entonces, como él si no sigue la regla, entonces pongo el verbo to be primero y luego a la frecuencia. ¿Listo? Pongo el to be primero y luego a la frecuencia. ¿Sí notan la diferencia con los primeros que hicimos? Yes. yes, teacher. Okay. Next one, number 5. Is. This is a question. Esta sí es una pregunta, entonces empezamos con ¿qué? Is. El verbo to be. Ah, no. Is usually. Is usually, ¿no? Is Is Andrea. Andrea. Is Ah, Andrea. Ahí dijimos usually, ¿no? Usually usually Busy on the busy weekend. on the Busy weekend. on the weekend. Is Andrea usually busy on the weekend? Correct. Number 6. You do sometimes work late. Do you Do you? Do you sometimes work late? Do you sometimes work late? Okay. So now I'll send you the screenshot and you guys are going to do one exercise by yourselves, okay? One moment.
Okay, you guys are going to do this one by yourselves, okay? Do it and send it to me as a private message. Okay? Teacher, envió el mismo pantallazo. Really? Ah, ya lo había enviado. Okay. Thank you. So you guys are going to do this exercise. And remember that when it's to be, el to be es una excepción. Mírenlo, aquí está. Than is. Entonces, pilas con ese. ¿La enviaba por WhatsApp? Yes, please. Message. Teacher. Yes. Yes, please, Sergio. Private message. Private. Okay. WhatsApp. Okay. Teacher, una preguntita. Yes. Ahí el verbo es play, ¿cierto? Can you repeat, Sergio? What? La tercera, el verbo es play, ¿cierto? Yes. Yes. Porque va ese. Teacher, en la cuarta
podemos dejarlo así o lo podemos separar. And Dan is. ¿A eso te Yes. refieres? Sí, puedes separar la contracción si quieres. Ok. Dime, mi amor.
Teacher, qué pena, no me di cuenta que envié el mensaje al grupo. Lo siento. Okay, don't worry. Qué pena. Okay, guys. Yes. So for this one, it was done. Oh, to my keyboard. Okay, so in this one, it was done. Dance what? Dance. Sometimes Dance sometimes. Late late is for English class. English class. English class. Okay, because dance is like dan is. Entonces, el verbo to be va primero y luego va la frecuencia. Okay. Clear? Creo que la mayoría Yes. no entendió por qué lo hicieron bien. Okay, very good. So now we're going to do this survey. Don't write, just think about it. Profe, Yes? o sea que los únicos que pueden ir después del verbo to be son, ¿ves? Los únicos que pueden ir antes de la sentencia es el verbo to be y el verbo can. Los únicos que pueden ir después del to be, a ver, es que me enredo explicando. Los únicos que Antes. pueden ir antes de la frecuencia, los únicos verbos que pueden ir son el can y el to be, ¿ok? Como aquí con la de Dan. Entonces, fíjate, el to be puede ir antes de la frecuencia, ¿sí? Ok, yes. Solo era como para confirmar. Con todos los otros, con todos los demás, el verbo va después, ¿ok? All right, Okay. so you guys are going to think about this and write your points, okay? Write your points. So we have every day means todos los días. Once or twice a week, una vez a la semana o dos veces a la semana. Once means and twice, okay? And once a year, twice a year, that depends, okay? So you're going to think about it. Esto es un cuestionario de la salud, entonces ustedes se van a evaluar y se van a dar los puntos. Ustedes mismos vayan apuntando. Number one, how often do you eat chocolate or sweets? How often do you eat chocolates or sweets?
¿Se lo Every day. mandamos por WhatsApp o No, vamos a hacerlo acá entre todos. Vayan apuntando y me van a decir qué les resultó, ¿ok? ah, So, how often do you eat chocolate or sweets? Entonces, for example, me, yo por ahí, una vez a la semana, una vez a la semana. Entonces, yo marco aquí once a week. Pero si ustedes menos por allá, una vez al mes, entonces aquí se dan 2 puntos, ¿ok? ¿Clear? Van sumando los puntos. Did you understand? Teacher, ¿qué significa quit? Twice. Eso. Twice, Dulces. Twice. Es quit. ¿está? No, Sweets. el de arriba, quit. Chocolate or sweets. Like Dulces. Dulces, ¿no? Sweets. similar to candy. Do you know candy, Sergio? Oh, teacher. Okay. Like, for example, Bonbon Boo is a candy. Like, Dulces. thank you. Okay, Chocolate dulce. chocolates or Chocolate or sweet. O chocolate dulce. or sweets. Bombombones, colombinas. Lo enviamos para el Todo WhatsApp. todo lo que produce caries. Sí, si tú lo haces todos los días, si comes todos los días dulces, chocolatinas, etcétera, entonces te da 0 puntos. Pero si nada más lo haces 1 o 2 veces a la semana, entonces 1 punto. Y si lo I'm done, haces teacher. solamente 1 vez o 2 veces al mes, entonces 2 puntos. ¿Y qué tenemos que hacer, teacher? Ir anotando. Ir ¿Era anotando anotando? y después lo sumas. Ok. ¿Ok? Ok. Por lo menos aquí yo 1 solo punto porque yo a veces en la semana por ahí una vez me como un dulce, entonces 1 punto para mí, pero si ustedes comen menos dulce, entonces 2, 3, ¿ok? ¿Clear? Yes. Okay. How often do you eat fruit or green vegetables like bananas, apples, cucumbers, salads? How often do you do it? Me conecta, por favor. Clear? Yes? Yes. Next one. How many hours do you sleep? How many hours of sleep do you usually get? ¿Cuánto duermo? Si duerme más de entre 1 y 5, between 1 and 5 hours, 0 points. Si duerme más de 12, 1 punto, 1 point. 6 or 8 hours, 2 points. 9 and 12 hours, 3 points. Okay, choose your option. For example, me, I get 2 points in this one because I sleep between 6 and 8 hours. So for me, it's 2 points. How many points did you get? Number 4, how often do you play sports or exercise? How often do you play sports or exercise? Si todos los días, every day, 3 points. Nunca. Never. Una vez al año, hace año, entonces 0 points. 0 puntos. Ok. Okay. Number 5. How many hours do you spend watching TV or videos? Like
TikTok or YouTube. So if more than 5 hours, 0 points. Between 4 and 5 hours, 1 point. 2 and 3, 2 points. Think about it. Ready? Yes. Okay. Now calculate. How many points did you get? How many points did you get? Hagan la suma. ¿De cuánto les dio? 12. 6. 6. 12. 10, 12. 10 points. 6. A mí me dio 4. 12 points. 12 points. 10 points. A mí me Yes. dio 4. 9. Mario 4. Okay. Andres 5. 9. 9. 9. How about Lisette, Juliana? How many did you get? 11. 11. Okay. So look, if you got between 1 and 4, you are in fit, en muy mala condición, that you need to change your lifestyle, okay? If you got between 5 and 8, you think about your diet and do some exercise, so. If you are between 9 and 12, you have a healthy life, saludable. And if you are between 13 and 15, you're very fit, okay? You're excellent. So who's fit in the group? Who got between 13 and 15? ¿Se le pide el resultado? No, ¿Quién tuvo más de 13? Entre 13 y 15. thank you, Andres, yes. Nobody? Not very. Okay, so No, 9 and 12, in this group we have Jenny, we have Sharon, and we said Juliana. Who else is in this group? Yo, teacher. 9. Andres, 10, 10. Alejandro, okay. You have a healthy So you life. guys are healthy, very good. My And Sebastián, okay. Ay, yo tengo una vida saludable. Yes, that means you're healthy because you're sleeping well, eating well. Now, who's between 5 and 8? Don't be scared. I'm scared to say it. Nobody? 5 and 8. Yo. Hey, Marley. But you look healthy, Marley. Okay. It means that you do some exercise, but you gotta improve it. And who got 1 and 4? So in this group we have Sergio and who else? Nobody else? Okay, very good. So almost everyone is good in the group. Okay, guys. Now, please, everyone, open your books in page 24. Unit 3, page 24. Ready? 24? Yes. Okay. So the name of this page is All Day, Every Day. And first thing we're going to do is
We're going to read this test about lifestyles, and we're going to mark true or false according to the information they give, okay? Okay. Ready? Yes. So read the information and mark true or false. Teacher, what is space? This is page 24. Unidad, Unit 3, and the name is all day, every day. Page 24. ¿Qué hay que hacer en la D, teacher? Okay, we're going to do exercise D. You're going to read the comments. These are comments of people on the internet, and you are going to mark true or false. Example, Milos thinks breakfast is essential. So for me, I need a good breakfast and soccer on TV. Entonces, para él, ¿será que es importante el desayuno o no? Según lo que dijo. No. No, False. false. No, it's true because he says, I need Ah, sí. I need a good buen, breakfast. buen desayuno. Mhm. So that means it's true. True, yes. Mhm. Es come desayuno todos los días. Question, Sergio? ¿Era? Ah, okay. I thought you were talking to me. Okay. If you don't understand something, let me know, please. Teacher, ¿la enviamos por el WhatsApp privado? Yes, please. Mhm. I see. Questions? If you understand something, please let me know.
Excuse me, teacher. Yes. En la de Celine, ¿no le falta como algo, como una... Ahí termina donde dice stars me? ¿O le falta la frase algo? Thank you, teacher. Más brusca. Teacher, hay que enviárselo al WhatsApp. Yes, please. Ok. Teacher, Yes. digamos, uno dice cuando estábamos mirando once o twice, una o dos veces, ¿cierto? Y si uno dice tres veces, In that case, there is no word. You say 3 times. three times. Sí, para ese no hay una palabra así de 3 veces. 3 times, 4 times, 7 times. Ah, ok. Ujú. Okay, guys. Now, those who finish from the test, you're going to complete the grammar, complete with the adverbs of frequency. For example, it says, I eat breakfast, but not every day. So let's look. Miramos en el texto y buscamos esa frase. ¿Quién la dijo? Look, Scott Girl. Ella la dijo, ¿cierto? Entonces ella dice en su frase, I sometimes eat Okay. breakfast, but not every day. Entonces completo ahí con la frecuencia que ella dijo, ¿ok? Lo mismo con las otras. Clear? Yes. Thank you. No entendí, teacher. Ese también lo enviamos, teacher. Ok, Sergio, mira, estas frases, sí. Yes, estas frases están ahí en el texto, están aquí en lo que han dicho estas personas. ¿Sí, Sergio? Entonces,
tú vas a buscar esa frase y completas con la frecuencia que diga la persona. Y se lo Por enviamos. ejemplo, sometimes, dice la primera. La primera, sí, la chica dijo sometimes, entonces tú escribes ahí sometimes, ¿ok? Ah, ok. ¿Lo enviamos, profe? Yes, please. Ah, Teacher, excuse me, Yes. el anterior ejercicio de point find, Mm, entiendo por qué es falso si, mm. Because it si, says, si él dice, si ella está diciendo que todos los días inicia con una copa de café y Pero que no no en la, puede irse en ello, yes. pero no en no en las noches. En la noche no. En la noche. Yes. pero pues no entiendo porque pues el día, no, o sea, no entiendo, ¿inicia el día, o sea, en la mañana o A la mañana Yes. inicia el día. Because it says, I always start my day. Entonces, eso ok. quiere decir que inicia el día en la mañana. Y aquí dice every night, cada noche. Entonces, no es en la noche. Ok, ya. Ahora vamos a hacer el punto A. Grammar, adverse please. or frequent. A, in grammar. So, what you have to do is look for the sentences. Estas frasecitas están aquí en el texto, entonces las completo. Example, number 1. ¿Quién dijo eat breakfast for, but not every day? Entonces miro en los comentarios quién lo dijo. Lo dijo Scott Girl. Entonces ella dijo, I sometimes eat breakfast, but not every day. Entonces dijo sometimes, entonces completo con sometimes. Aquí escribo, ¿ok? Sometimes. Y así con todos. Busco la frase y completo con la frecuencia que la persona dijo. Toca enviársela al WhatsApp, ¿cierto, teacher? Yes, please. Teacher, Yes. porque me quedó mala cuarta. Okay. Because it says Lisa needs to exercise every day. Entonces tú pusiste que era falso. Entonces mira lo que dice Lisa. Dice, an essential for me, algo muy importante para mí es el ejercicio. Mire, it's exercise. I usually do yoga for an hour before work. O sea que ella todos los días hace yoga, que es un tipo de ejercicio. Ajá. Lo hace antes del trabajo, mire. Ella dice, para mí es esencial el ejercicio. Entonces aquí dice la frase, dice, Lisa needs to exercise every day. Y tú pusiste que estaba falso y no es falso. Ella sí necesita hacer ejercicio, para ella eso es algo esencial, ¿ok? Ok. Every day, every day, every day, every day.
Perfect. Profe, no entiendo muy bien la cuarta. No la encontré. In exercise D or exercise A? Excuse me. D or A? In this exercise, in exercise D or exercise Hey, exercise A? hey. Okay. Bueno, aquí dice Lizap, entonces vamos a buscar a Lizap, mírala. ¿Qué dijo ella? Que ella hace ejercicio. ¿Cada cuánto lo hace? Usualmente. Ah, Pero es el in teacher ahí el que dice, ahí dice, I rallied exercise, @Lisa. sí. Sorry. Yes. Ahí no, la que lo dice no es ella. Ahí le está contestando. Por eso aparece la arroba de Lisa. Sí. Thank you, Jenny. Yes. Entonces, es esta la frase, mira. Entonces, ahí está la frecuencia. Ah, ok. Thank you. Rallied o West pronunciation? Rarely. Rally, Rarely. Ujú. rally, rally.
profe, entonces, porque la parte final pone esa. Okay, almost everyone finished. So the first one, what did you write? Sometimes. I sometimes eat breakfast, but not every day. Sometimes. Sometimes. That's right. Now, watch soccer on TV. What was the right one there? Never. I never. Never. Okay. I Never. Soccer on TV, que eso lo dijo Top Dog. Aquí está, miren. I never watch soccer on TV. Now, I'm away No from... sé. Ay, no sé. That's right. I'm often away from my friends and family. That Fumi says that. I'm often away from my friends Really. and family. Now, next one. Rarely. Really. Rarely. Yes. I rarely exercise. Entonces, fíjense, ahí nos confundimos porque yo también. Por el arroba, ¿ok? Aquí, recuerden, ustedes se han fijado que en Instagram cuando a alguien le responde a uno aparece el arroba. Entonces, la que lo dijo fue Celine contestándole, ¿ok? Le dijo, I rarely exercise. ¿Ok? That was the reason. Now, you guys, in the previous class, I told you to, take five pictures of yourself, remember? That I told you? Yes or no? Or you don't? So what are you going to do? With those pictures, you guys are going to tell us a little bit about your routine. For example, if you took a picture of yourself doing exercise, tell us how often do you do it. Si lo haces a veces, entonces tú dices, I sometimes exercise. O si lo haces siempre, entonces I always exercise. Okay? Everything based on your pictures. Todo basado en las fotos que se tomaron. Okay? Clear? Okay, teacher. De pronto fallaron en la clase anterior, entonces con imagen. Pero primero voy a pasar a los que sí hicieron el ejercicio para que si no nos alcanza el tiempo, entonces que alcancen a tomarse las fotos mañana los que faltaron. Okay? Did you understand the activity? Yes, teacher, pero entonces, ¿qué hacemos con las imágenes? ¿Se las mandamos? Send them to me and I'm going to show them and you speak. Okay? You speak. Ah, ok. Prepare, Ya mismo. speak about it. Write the sentences, prepare. I show the pictures and you speak. Clear? Do you understand? Yes. Teacher, excuse me, no entiendo de qué foto hace referencia. In the previous class, I told you to take pictures, en la clase anterior. Entonces, como algunos me faltaron en la clase anterior, entonces pueden bajar imágenes de internet como referencia, ¿ok? Cosas que hacen en su rutina diaria. Pero hay que enviar las imágenes. ¿Solo las imágenes o...? Es que de ayer les había dicho que tomaran fotos, pero entonces los que no estuvieron usen fotos de internet como referencia. ¿Ok?
And don't forget to include the adverbs of frequency. Yo tengo una duda. Ahorita que estamos en el otro ejercicio que decía de una o dos veces, para una es once, para dos sería cuatro One, o día de por medio. ¿Cómo podría decir día de por medio? every other day. ¿Podría enviarle en el chat, teacher, por favor? Yes. In your chat. Andrés. Teacher, a mí no me quedó. Yo solo mandé una foto, pero los otros, me olvidó las otras fotos. Salud. Thank you. In English, bless you. Bless you. Okay, don't worry, Sergio. You can use pictures from the internet if you want. Of course, I'm going to give extra points to the ones who actually did the activity and took pictures. Okay, are you ready? Can we start now? 2 minutos, teacher. Okay. Okay, I'm gonna use the chronometer so that we know the time. 5 minutes and we gotta finish. Teacher, ahí le mandé como una imagen. Okay. Yes.
Let me check. Okay, Sergio, thank you. Sí. Teacher, una pregunta. ¿El at no funciona como from, de, o solo es para la hora? Do you mean what I sent you? La que me corrigió de lunes a jueves, me escribió que from. Yo la había escrito con at. Yes, no, it's from. From? The- Okay. From is also desde. Vale, Desde teacher. el lunes hasta el jueves. Y el at solo sería en cuestión de hora. Sí, el at se utiliza para horas, con los días se utiliza es on. ¿Ok? Por ejemplo, si tú Teacher, puedes gracias. decir el lunes, entonces on Monday. Eso es lo que vamos a ver después, es el tema que viene. ¿Ok? Vale, teacher, gracias. Two minutes. Do you have questions about the activity? What are you doing to the dogs? Yes. 1 minute. Teacher, una preguntita que lo hacemos. You gotta make sentences, Sergio. Hacer frases con las imágenes usando los adverbios de frecuencia, using the adverbs of frequency, okay? Example. Look at the example. I always read in the afternoon. I sometimes watch TV at 4 p.m. Ya. Teacher, ¿las imágenes las envió al grupo o cómo hago? ¿O solo digo las oraciones? Send them to me. Yes, you have to tell them orally. Okay, teacher. Just send me the pictures. Please, everyone, send me your pictures. Okay, time's up.
Time's up. Let's start with somebody who's ready, okay? I'm going to start with the ones who have sent me the pictures. So I'm going to start with Andres, and then get ready, Charon, Jenny. Profe, yo las hice como, También. Okay, I show the pictures and you speak, okay? Ready? profe, yo las hice, pero de imágenes porque no, a mí se me olvidó asomar las fotos. Okay. Don't worry, Sebastián. Se las mando por el grupo. Por el Private personal. message. No, not in the group. Private. Okay. Go I ahead. usually study English at Monday, from Monday to Thursday. Mhm. Then I usually clean every other day. I play always with Cookie. Okay, I play always or I always play? I always play. Sorry, teacher. I I always play. always play with Cookie. Very beautiful dog, by the way. Okay. I rarely work in the morning. Mhm. I often wash the dishes. Very good. Nice. Thank you, Thank teacher. you, Andres. Very good. I like your dog. Okay, now next is Charon. Are you ready, Charon? Yes, teacher. Okay. Bueno, I always read a book every day Okay. in the night. O in the night every day. ¿Está bien dicho las dos formas? O... If you use always, si es always, no hay necesidad de que digas every day. Usa uno o el otro. Entonces tú puedes decir, I always read in the night. Or I read a book every day. Okay? Clear? Bueno, yes, teacher. I take a nap after lunch. Okay. Me faltó usar el, bueno, eso lo hago, I sometimes take a nap after lunch. Y bueno, ese, sí me faltó usar el, la siguiente. Next. Esto, I always watch a series in the afternoon. Yes, very good. Sigue esa. I sometimes drink a coffee in the morning. Bueno, y esta es I rarely go to the gym. Okay. Thank you, Charon. Very good. Next is Jenny. Okay. Ready? I don't look to my pictures. Okay. Okay. Okay.
And sometimes go a doctor. Go to the doctor. Yeah, acá. I always use computer in my work. I always walk my dog after work. I am always with my children. Sorry. I usually do exercise. Very good. Yes. I sometimes go to the doctor. Go to the doctor. Okay, go to Very good. I like your dog. Everyone has beautiful dogs. Oh my God. Next, I think also Marley sent them. So get ready, Marley. I think it's Marley's. Yes. Are you ready, Marley? ¿Cómo, profe? Are you ready? Ready? Yes. Okay. Ay, por Dios. Ay, no, profe. It's okay, you did the exercise right. Every day I washes the slab. Okay, I wash the dishes every day. I wash the dishes every day. Okay. Ok, every day es más como una expresión de tiempo, entonces por eso lo podemos poner al final. Ah, ok, profe. Ay, por Dios. Sería tweet, ¿qué dijo que decía? Sweep. Twice a weekend, I clean my house. Okay. So how often? Sometimes, always, or on the weekend? On the How weekend. often did you do it? Dos veces a la semana. Sometimes, or I think you said on the weekend. Los fines de semana on the weekend? Hello? No, profe, o sea, 2 veces a la semana. Ah, twice. Twice. Okay, twice. Twice a week. No sé cómo Okay. dice. I clean Twice the house twice a week. Yes? Okay, very good. Yes. Next. Mi gatico. Sería I play with my cat every day. ¿Sí? Okay, very good. Yes. Sería I Always. I always es que no sé cómo dice. My roof. Arreglo mi cuarto. Siempre ordeno mi cuarto, ¿verdad? Tidy my room. Yes? Yes, teacher. Very good. Yes. Tidy. I know. I often have your what? No sé cómo he dicho. In the afternoon. Very good. Yes. Thank you. I often have yogurt in the afternoon. Now, next is Alejandro. Are you ready? Thank you, Marley. Yes, teacher.
You did the exercise right. Very good. Okay. Well, I always get up at 6 a.m. I usually have dinner at 7 p.m. Okay. Sorry. Okay. I always study all day. Okay. There is no need for you to say anything else. You just say, I always study. No hay necesidad de agregarle más. Si no quieres. I always study. Study. Okay. Next. I work at the clinic twice or 3 times on or at week on week. During the week. During The week? Mhm. In the week. I usually exercise at home. Okay, very good. That's a good option. That's a good option. Let me see, Charan, you can try exercising at home. Thank you. Thank you, Alejandro. Very good. Okay, next is Nicolás. ¿Entendí, Nicolás? Yes, teacher. ¿Mi turno? No lo escuché. It's your turn, yes. Your turn. Ready? Yes, teacher. Okay, I rarely ever make chocolate. Yes. I usually sweep every afternoon. Okay. I often wash the dishes. Very good. I always have breakfast. You make me hungry. Good teacher. And last one. And I always take a shower. Okay, very good. That was correct what you said, Nicolás. Very good. Thank you. And let me see who's next. Let me check. Okay. Okay, who wants to go now? Last person. Last person. Okay, Sebastián. Teacher? Okay. Okay, Sebastián, it's your turn. Yes, please. Okay, teacher. I always have a breakfast. Always have breakfast. Always. I usually read. I usually read, yes. I often do a sport. I usually do job. Okay. In that case,
do job. I usually work. My job. That's better. I usually do my job or work. Okay. Okay. I rarely ever rest day. Okay, can you repeat it, please? I rarely ever rest. Okay, Rest I during rarely rest. I rarely rest. Yes? I rarely rest. yes. Okay. You can also say take a nap. I rarely take a nap or I rarely relax. But rest is also valid. But it's more uncommon. Thank you. Thank you very much. Okay, for the other ones, for the rest of you, you'll do this activity tomorrow, okay? Entonces los que no me han enviado las fotos, tranquilos, se las pueden tomar mañana, okay? Because tomorrow we'll continue with the activity. Ya no tienen excusa. Clear? Okay, guys? Okay, in the homework, in the platform, you will find in homework, you will find this activity, okay? You have Unit 3, Lesson 1. You have until Monday to do this activity. There are many activities, but you can start now, okay? Para que vayan practicando, pueden empezarlas ya. Until Sunday, hasta el domingo. Until Monday, okay? Clear? Las tareas están La plata. Yes. Excuse me, teacher, I don't listen. Sorry. Okay. You go to the platform, enter, sign in, and go to homework. In homework, you have Unit 3, Lesson 1, okay? Okay. For you to practice. They are open from now until Monday. Okay, okay, teacher. Thank you. Profe, Yes. yo también tengo que enviarle las imágenes de las actividades mañana. O con las imágenes basta. Ok, te salvaste, pero los demás sí no tienen excusa, los que me faltan, ¿ok? Okay. Take your pictures and aquí todos hacemos el oso. Bye, see you tomorrow, guys. See you tomorrow, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye, class. Bye. Bye, teacher. Yeah. Bye, everyone. See you. Bye. Bye.